La información oportuna y basada en evidencia es la mejor vacuna contra los rumores y la desinformación. Por eso, conócelo, prepárate y actúa. La Organización Mundial de la Salud declaró al nuevo coronavirus una pandemia. Pero bien, ¿qué es una pandemia? Es la afectación en seres humanos de una enfermedad infecciosa a lo largo de un área geográficamente extensa, por lo general simultánea en varios países. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud declarara esta pandemia una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. ¿Pero qué es un coronavirus? Los coronavirus son un grupo grande de virus que tienen un núcleo de material genético rodeado con una envoltura con proteína y esto les da apariencia de corona. Afecta normalmente a animales, aunque en ocasiones algunas cepas pueden afectar a humanos. Hay diferentes tipos de coronavirus que causan síntomas respiratorios y gastrointestinales. Aunque en la mayoría de las personas la enfermedad que produce es leve, se estima que alrededor del 25% de los resfriados comunes esté causado por coronavirus. Sin embargo, existen cepas del virus que pueden causar enfermedades más graves, como el SARS o el MERS. En 2002, el SARS era un coronavirus que pasó de murciélagos a civetas y de civetas a humanos. En 2012 tuvimos el MERS, otro coronavirus que saltó de murciélagos a camellos y de camellos a humanos. En diciembre del 2019 se identificó una agrupación de casos de neumonía en China y las investigaciones concluyeron que era causada por una cepa de coronavirus previamente desconocida, el SARS coronavirus 2, porque genéticamente es similar al SARS coronavirus que fue responsable del SARS del 2002. Así que SARS coronavirus 2 es el virus y la enfermedad que causa es COVID-19. Repasemos, ¿qué es la COVID-19? Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente, SARS-CoV-2. Pero ¿cuáles son los síntomas de la COVID-19? Fiebre, cansancio, tos. Pero ¿sabemos qué le pasa al cuerpo cuando se enferma de COVID-19? Como es un virus respiratorio, empieza infectando la garganta y como no puede reproducirse a sí mismo a menos que secuestre el mecanismo de nuestras células, lo que hace es sujetarse a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta. Una vez allí, utiliza las proteínas que sobresalen de su superficie como si fueran una lanza para penetrar las membranas de nuestra célula. Ahora, dentro de la célula comienza a darle a estas la orden de producir más virus. En poco tiempo pueden producir entre 10.000 y 100.000 copias. Cuando están listas, sale de la célula donde se originaron, la destruye y comienza a contagiar a sus vecinas. Ahí es cuando el cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo. Es por eso que empezamos a sentir síntomas como dolor de garganta, nariz tapada. Y se dirige hacia los conductos bronquiales, que son las vías respiratorias que llegan hasta los pulmones, donde provoca inflamación en las mucosas que recubren estos conductos. Esto genera irritación. Por eso empezamos a toser. Mientras esto ocurre, se intensifica la respuesta inflamatoria porque el cuerpo está peleando contra el virus y como consecuencia aparece la fiebre. Aquí es cuando empezamos a sentirnos mal y perder el apetito. Es importante recordar que la mayoría de la gente infectada, el 80% según la OMS, solo desarrollará síntomas leves, fiebre, tos, cansancio, en algunos casos neumonía. El 14% síntomas severos, como dificultad para respirar, falta de aire. El 6% sufrirá enfermedad grave, como falla pulmonar, shock séptico, falla multiorgánica y riesgo de muerte. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19 sin necesitar un tratamiento específico, haciendo reposo, tomando mucho líquido y paracetamol. Algunas personas se infectan y no presentan ningún síntoma y no se encuentran mal, pero es importante saber que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. Bien, la situación puede empeorar si el virus pasa de los conductos bronquiales a los pulmones, donde provoca una inflamación, que es lo que llamamos neumonía. El problema no es solo la infección, sino cómo nuestro organismo responde a ella. Para evitar que la infección se tome nuestras células, nuestro cuerpo se defiende, produciendo sustancias que pueden ser muy agresivas. En el caso de la neumonía, crea congestión en los pequeños sacos de aire en la base de nuestros pulmones, los alveolos.
Estas son las estructuras que normalmente se llenan de aire y a través de sus paredes se produce el intercambio gaseoso, por el cual llega el oxígeno a la sangre y nos deshacemos del dióxido de carbono. Pero si estos sacos están llenos de infección y a esto le sumamos cómo responde nuestro cuerpo, estos sacos tienen muy poco espacio para el aire. Y si el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, se produce una falla respiratoria y el corazón, al no recibir suficiente oxígeno a través de la corriente sanguínea, no puede funcionar. En estos casos, el paciente debe ser hospitalizado y probablemente conectado a un respirador. Se compara esta respuesta inflamatoria con una guerra donde dos ejércitos luchan entre sí, pero a veces las bombas caen sobre la población civil, museos u hospitales, pero no sobre el enemigo. Esto es lo que llamamos daño colateral. Es decir, la respuesta del sistema inmunológico puede ser tan potente que acaba dañando el tejido donde se aloja el virus. Cuando la respuesta es vigorosa, se suman problemas de neumonía, daño en el riñón, hígado, y esta combinación de daño en múltiples órganos es lo que puede conducir a la muerte. Pero ¿cómo se propaga la COVID-19? Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la enfermedad si tocan objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eso es importante mantener más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentra enferma. Los síntomas se desarrollan en aproximadamente 5 días después. Esto se conoce como periodo de incubación. Puede variar de persona a persona. Hay casos en donde el periodo de incubación es de 24 días. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. Pero, ¿qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Debemos mantenernos al día sobre la información más reciente sobre el brote de COVID-19. Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar la COVID-19. A los virus se les da un número básico de reproducción o R0, según lo rápido que se propaga. Un R0 de 1 significa que una persona infectada se lo puede transmitir a una nueva persona. Un R0 de 2 significa que una persona infectada se lo transmite a 2 nuevas personas y así sucesivamente. Pues bien, si el R0 es menor de 1, la infección tiende a desaparecer. Si es 1, se mantiene y si está por encima de 1, continúa extendiéndose. El estimado actual está en 2 y 2.5. Por supuesto, esto es una media con algunas personas esparciendo la infección más que otras. Tal vez hay quienes están en contacto con más personas o quienes toman peores medidas de prevención, entre otras posibilidades. Hablando de prevención, el objetivo es evitar la transmisión entre humanos, por ejemplo, aislando a personas con COVID-19. Es importante tomar estas medidas. 1. Lavarse las manos a fondo y con frecuencia, usando desinfectantes a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Porque lavar las manos mata los virus que puede haber en las mismas. ¿Cuándo hacerlo? Después de estar en lugares concurridos, después de tocar manijas de puertas, después de toser, antes de preparar o comer los alimentos. También es importante mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. 3. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar a su cuerpo y causarle la enfermedad. Tanto usted como las personas que le rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene tos, fiebre y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Consulte las noticias más recientes sobre las zonas de mayor peligro. Si le es posible, evite desplazarse a estas zonas, sobre todo si su edad es avanzada o tiene diabetes, cardiopatías u otra enfermedad. Por lo general, los síntomas de la COVID-19 son leves, sobre todo en niños y adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligan a hospitalizar alrededor de 1 de cada 5 infectados. Esta preocupación debe servirnos para adoptar medidas de protección para nosotros, nuestros seres queridos y las comunidades donde vivimos. La medida principal y más importante es la higiene regular y completa de las manos y de las vías respiratorias. Es importante mantenerse informado con lo relacionado a los viajes, los desplazamientos y los eventos donde se pueda concentrar un gran número de personas. Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que la COVID-19 afecta a los humanos,
pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Aunque no se tiene muy claro la razón por la que los niños son menos propensos a que se desarrolle la enfermedad en sus cuerpos, la teoría más aceptada es que al tener un sistema inmunológico en crecimiento, esto los hace más fuertes al ataque de la COVID-19. Es decir, que su sistema tiene la oportunidad de adquirir nuevas herramientas para afrontar el virus mientras se va formando por completo en el cuerpo de los infantes. Esto no quiere decir que los niños no sean propensos a contagiarse. De hecho, se ha demostrado que aunque el virus no prospera en los menores de la forma en que lo hacen los cuerpos de los adultos, de encontrarse en un ambiente infeccioso, los niños también pueden adquirir el coronavirus. De esta forma se convierten en un medio de propagación del virus sin la necesidad de sufrirlo. La Universidad de Wuhan el 6 de febrero recomendó métodos basados en riesgo epidemiológico y características clínicas para el diagnóstico. Esto incluía identificar pacientes que habían viajado recientemente a Wuhan o habían tenido contacto con algún infectado, además de 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, signos radiológicos de neumonía, recuento normal o bajo de leucocitos y linfopenia. Bien, la Organización Mundial de la Salud publicó varios protocolos para el diagnóstico de la enfermedad. La prueba de elección fue la RT-PCR en tiempo real, o retrotranscripción seguida de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. Se realizaba en muestras respiratorias o de sangre y los resultados estaban disponibles en pocas horas o días. La prueba de PCR se puede realizar ya que científicos aislaron y publicaron una secuencia genética del coronavirus para que los laboratorios de todo el mundo pudieran desarrollar independientemente pruebas de PCR para detectar la infección por el virus. ¿Cómo identificamos los casos? Caso sospechoso: paciente con infección respiratoria aguda severa y sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones clínicas, o un paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda que haya estado en contacto con un caso confirmado o que haya trabajado en un centro de atención donde estuviesen tratando a pacientes con la infección confirmada. Caso probable: un caso probable es un caso sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por el SARS-CoV-2 no son concluyentes. Y por último, caso confirmado: es una persona con infección por el SARS-CoV-2 confirmada mediante pruebas de laboratorio independientemente de los signos y síntomas clínicos. ¿Qué definimos por contacto? Un contacto es una persona que 1. Ha prestado atención directa a pacientes infectados por el SARS-CoV-2. 2. Ha trabajado con un paciente infectado por el virus en estrecha proximidad. 3. Ha viajado junto con el paciente infectado en cualquier tipo de transporte. Y 4. Ha convivido con un paciente infectado en los 14 días posteriores a la aparición de sus síntomas. Deberán realizarse pruebas a todos los casos sospechosos, pero en función de la intensidad, el número de casos y la capacidad de los laboratorios, será posible realizar pruebas únicamente a una muestra seleccionada al azar de casos sospechosos. Si los recursos lo permiten, pueden realizarse pruebas de manera más amplia. Basándose en su juicio clínico, el médico puede optar por solicitar una prueba en un paciente que no se ajuste estrictamente a una de las definiciones de caso. Las muestras de las vías respiratorias inferiores tienen probablemente un valor diagnóstico más alto que el de las vías respiratorias superiores. La OMS recomienda la recogida de muestras de vías respiratorias inferiores como muestras de esputo, aspirados endotraqueales o lavados bronquialveolares. Si las pruebas iniciales son negativas en un paciente del que se sospecha justificadamente una infección por el nuevo coronavirus, deberán volver a tomarse diversas muestras de las vías respiratorias. Pueden recogerse muestras adicionales como sangre, orina y heces para examinar la presencia del virus y su eliminación en diferentes partes del cuerpo. No hay tratamiento específico, pero hay más de 80 ensayos clínicos con antivirales que ya se han probado con otras enfermedades. Mientras tanto, el tratamiento es sintomático. ¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para la COVID? Todavía no, hasta la fecha no hay ninguna vacuna, pero sí hay al menos 8 proyectos en marcha y algunos van a ser pronto aprobados en humanos. La Organización Mundial de la Salud está coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19. Importante, consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. La existencia de mascarillas en el mundo se está agotando y la OMS insta a utilizarlas de forma sensata. Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 o no se cuida de una persona que pueda haberlo contraído,
No es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. La Organización Mundial de la Salud aconseja hacer un uso racional de las mascarillas clínicas para no derrochar innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios tan valiosos. Pero ¿cómo ponerse una mascarilla? Recuerde que solo debe usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores de las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos. Bien, empecemos. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua. Inspeccione que la mascarilla no tenga rasgaduras o agujeros. Oriente hacia arriba la parte superior donde se encuentra la tira de metal. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla y colóquese la mascarilla sobre la cara. Presione la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz. Tire hacia abajo la parte inferior de la mascarilla para que cubra la boca y la barbilla y después de usarla, quítese la mascarilla, retire las cintas elásticas detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y de la ropa para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón. Las mascarillas están concebidas para utilizarse una sola vez. Después de su uso, deben retirarse mediante técnicas apropiadas, desecharse y posteriormente realizar la higiene de las manos. Importante. La escasez de equipos de protección personal pone en peligro al personal sanitario en todo el mundo. ¿Qué probabilidades hay de que contraiga la COVID-19? El riesgo depende del lugar donde se encuentre usted. Como se ha comprobado en China y en otros países, es posible detener los brotes de COVID-19 y poner fin a su transmisión. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad, por lo tanto es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta muy enfermo. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19, solo deben usarse para tratar infección bacteriana siguiendo indicaciones de un médico. No son lo mismo. El genoma del virus que causa la COVID-19 y el del responsable del síndrome respiratorio agudo severo son similares, pero no iguales. A través del aire puede transmitirse el virus causante de la COVID-19. Estudios realizados apuntan que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias más que por el aire. No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie. El tiempo puede variar en función de las condiciones, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente. Si usted cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común para matar el virus y protegerse de este modo a usted mismo y a los demás. El riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo. El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo, aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces. La propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote. Se trata de un riesgo, por lo tanto es una razón más para lavarse las manos con frecuencia después de ir al baño y antes de comer. Todavía no se ha confirmado el posible origen animal de la COVID-19. Como medida de protección al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, evita el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto con ellos. Manipule con cuidado la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar contaminación de alimentos no cocinados. Mi mascota me puede contagiar de la COVID-19. Aunque ha habido un caso de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir la COVID-19. El animal había sido testeado luego de que su dueña fuera infectada con el COVID-19. Murió 2 días después de completar su cuarentena. Según la OMS, este perro era el único animal registrado que ha sido diagnosticado con coronavirus, pues no se ha informado de otro caso similar. Además, fue en China en donde se empezaron a vender cubrebocas para caninos y gatos con el fin de protegerlos de la infección. Las siguientes medidas no son eficaces contra la COVID-19 y pueden resultar perjudiciales, como fumar, llevar varias mascarillas y tomar antibióticos. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinación de la cabeza o una reverencia. Por eso es importante evitar el contacto físico al saludarse. Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara
y puede causar la infección. Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y clima húmedo. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36.5 y 37 grados centígrados, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. Bañarse en agua caliente no proporciona ninguna protección contra la COVID-19. De hecho, si el agua está muy caliente, puede quemarte. El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada. Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que pueda transmitirse por medio de mosquitos. Y no, las vacunas contra la neumonía no protegen contra el nuevo coronavirus, ya que este es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica. Es muy conveniente vacunarse contra otras enfermedades respiratorias para mantener una buena salud. Puede que no se requiera hospitalización para los pacientes que presentan una forma leve de la enfermedad. Por ejemplo, fiebre, tos, malestar general, rinorrea, faringoamigdalitis sin signos de alerta, como dificultad respiratoria, aumento de los síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales o cambios en el estado mental. A menos que haya indicios preocupantes de rápido deterioro clínico, debe instruirse a todos los pacientes que hayan recibido el alta que vuelvan al hospital si se manifiesta algún síntoma de la enfermedad o los síntomas empeoran. Recuerden, es importante mantener el sistema inmunológico fuerte. ¿Cómo hacerlo? No tiene mucho secreto. Dormir bien, comer bien, mantenerse hidratado, hacer ejercicio, reducir el nivel de estrés, no fumar, evitar consumo de drogas, regular la cafeína diaria y controlar la ingesta de alcohol. Se han adaptado varios documentos existentes de la Organización Mundial de la Salud para utilizarlos en la redacción del presente documento. Lo más importante, quédate en casa, seamos responsables, no dejemos entrar al coronavirus a nuestros hogares. Por los que más amas, quédate en casa.